Y vamos a continuar con la presentación del siguiente punto que nos toca avanzar. Voy a compartir mi pantalla y recordarles que estábamos viendo, o que ya hemos visto, la parte de los puntos críticos de una función, los máximos y mínimos de una función, cómo calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento en una función. Y en la anterior clasecita vimos cómo calculamos el punto de inflexión. Hoy vamos a avanzar los intervalos de concavidad y convexidad. Hoy les voy a dar los pasitos para calcular estos intervalos en cualquier tipo de función. ¿Eso para qué les sirve a ustedes? Esto de los intervalos de concavidad y convexidad, cuando hacen análisis de funciones en la economía, les va a facilitar calcular las curvas de crecimiento y las curvas de decrecimiento. ¿Ven? Y para saber de dónde a dónde son cóncavas y de dónde a dónde son convexas. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer la definición de lo que es una curva cóncava y una curva convexa. ¿Qué es concavidad y qué es convexidad? Gráficamente, geométricamente, una concavidad es una curva, es como si estuviera cavado hacia abajo, ¿no? Es donde la segunda derivada en cualquiera de sus puntos en esta función siempre va a salir, en la segunda derivada va a salir mayor que 0, ¿no? Porque recordemos que la derivada es la recta tangente a cualquier punto en el gráfico de la función. Entonces, si yo realizo tangentes a esta curva, siempre todas las curvas van a ser positivas. Las rectas, las tangentes, siempre van a tener pendiente positiva. Entonces, cuando en la segunda derivada yo reemplace cualquier valor de la función y me salga un número mayor que 0, el intervalo va a ser, o la función va a ser cóncava, ¿no? Se llama concavidad hacia arriba también, ¿no? Por el otro lado, cuando yo reemplace cualquier valor en la función en su segunda derivada y me salga un número negativo, o sea, menor que 0, entonces la curva va a ser convexa. O en algunos libros también dice concavidad hacia abajo. Pero más me gusta a mí decir cóncava cuando es cavado hacia abajo, ¿no? Y convexa cuando es hacia el revés. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de lo que es un gráfico o una curva cóncava, ¿no? Se van a acordar de concavidad, es como si estuviera cavado, ¿no? Como un hueco, como un pozo, eso significa cóncavo, ¿no? Concavidad. Y convexidad es al revés, ¿no? Concavidad, la segunda derivada mayor que 0, significa todo lo positivo. Y convexidad, la segunda derivada en cualquier punto menor que 0, o sea, negativo. Bien, con esa definición vamos a darle 4 pasos para determinar los intervalos de concavidad y convexidad en cualquier análisis de función. Cuando les dé yo una función y les pida calcular los intervalos de concavidad y convexidad, tienen que seguir estos 4 pasitos. Primero, deben calcular el dominio de la función. El dominio de la función nos indica de dónde a dónde abarca esa función. Normalmente las funciones van desde menos infinito hasta más infinito, pero puede haber también la posibilidad de que vaya desde 0 hasta más infinito, o también desde menos infinito a 0. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el dominio de la función. El segundo paso es seccionar ese dominio, dividir ese dominio en base a los segundos puntos críticos encontrados. Entonces, como en el anterior paso ya habíamos calculado los segundos puntos críticos, lo único que tenemos que hacer es dividir este dominio con esos segundos puntos críticos. Tercer paso, se analiza el signo en cada intervalo para ver si corresponde a una curva cóncava o a una curva convexa, ¿no? Con los siguientes criterios. En el tercer paso,
debemos aplicar dos criterios. El primer criterio es si la segunda derivada es negativa, significa menor que 0. Si sale menos, un valor negativo, la curva es convexa. Y la segunda opción o segundo criterio es que si la derivada de una función es positiva, la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada de una función es positiva en todos los puntos de un intervalo i, es decir, que la segunda función sea mayor que 0, la curva es cóncava, ¿no? Entonces, cuando tengamos que encontrar o determinar los intervalos de concavidad y convexidad, seguimos estos 4 pasitos, ¿ya? Calcular el dominio, seccionar el dominio con el segundo punto crítico, analizar la segunda derivada con los criterios de si la segunda derivada es menor que 0, es convexa, si es mayor que 0, es cóncava, ¿no? Estos 4 pasitos lo vamos a aplicar en el siguiente ejemplito. Aquí tenemos un ejercicio, un ejemplito para poder calcular o determinar los intervalos de concavidad y convexidad en una función. Si recuerdan bien, este es nuestro ejemplo, nuestro ejemplito clásico con el que hemos empezado a hacer los primeros pasos, desde máximos y mínimos, puntos críticos, es el mismo ejemplo. Entonces vamos a determinar o hallar los intervalos de concavidad y convexidad de la siguiente función. Esta función f de x, x cuadrado menos 2x más 4, ¿no? Es una parábola, ¿no es cierto? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, primer paso, dominio de la función. Voy a calcular cuál es el dominio de una función. Ya habíamos dicho para calcular los dominios, si esta función es polinómica, bueno, entonces su dominio van a ser todos los números reales. ¿Eso qué significa? Que va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Ese es su dominio de este gráfico, de esta curva, ¿no? De esta función. Porque se trata de una parábola, ¿no? Entonces las parábolas, los gráficos, se abren hacia abajo o se abren hacia arriba y su dominio abarca desde el menos infinito hasta el más infinito. Eso significa todos los números reales. Todos los números reales es el dominio de esta función. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, segundo paso. En el segundo paso, nos dice, debemos de seccionar o dividir este dominio de la función con el segundo punto crítico. Ah, pero no me acuerdo yo del segundo punto crítico. Lo calcularemos. Vamos a calcular nuevamente el segundo punto crítico de esta función. ¿Cómo se calcula el segundo punto crítico? Hallo la primera derivada. Derivada de x cuadrado, 2x. Menos. Derivada de 2x, 2. Esta es la primera derivada. Pero me pide segundo punto crítico. Entonces voy a hacer la segunda derivada. F segunda de x. ¿Cómo se calcula? Se hace la derivada de la derivada. Voy a derivar 2x, va a ser 2. Derivada de 2 va a ser 0. Ya no lo anoto. Esto ya teníamos en el anterior gráfico, en el anterior punto. Esa es la segunda derivada de esta función. Para calcular el segundo punto crítico, yo debo igualar esto a 0. Aquí está. 2 igual a 0. Y me encuentro con lo siguiente. 2 jamás va a ser igual a 0, ¿no? Es algo ilógico. Por lo tanto, yo digo, no existe el segundo punto crítico. No existe. ¿Eh? No es posible calcular el valor de x. No tiene. No hay segundo punto crítico. Entonces, como aquí el segundo paso me decía seccionar el dominio de la función con el segundo punto crítico, entonces yo no puedo hacer eso porque no hay segundo punto crítico. Bueno, entonces yo lo voy a tomar todo el intervalo. Desde menos infinito hasta más infinito va a ser mi intervalo, donde yo haga el análisis del intervalo. Tercer paso.
¿En qué consiste el análisis del intervalo? En realizar estos dos criterios. Si yo reemplazo un valor, un número, cualquiera en este intervalo, desde menos infinito hasta más infinito, y me sale menor que 0, entonces es convexo. Por el otro lado, si yo reemplazando cualquier valor en este intervalo en la segunda derivada, me sale un número positivo, o sea, mayor que 0, la curva o el intervalo es cóncavo. Bien, voy a aplicar eso. Por ejemplo, un número por aquí, menos 1. Voy a reemplazar este valor menos 1 en la segunda derivada. Aquí está. Por ejemplo, para x menos 1, reemplazo en la segunda derivada. Pero en la segunda derivada no hay el valor de x, ¿no? No hay x. Entonces, ¿dónde voy a reemplazar? No puedo reemplazar. Entonces, ¿qué análisis puedo hacer? ¿A qué conclusión puedo llegar? Que siempre la segunda derivada, en cualquier punto, siempre la segunda derivada de x va a ser 2, porque no tiene x para reemplazar. Y este valor 2 es un número positivo, por lo tanto, es mayor que 0. Y si es mayor que 0, aplico el segundo criterio y digo, en el intervalo i desde más infinito, perdón, desde menos infinito hasta más infinito de esta función, el intervalo siempre va a ser cóncavo. ¿No? Y recordemos que la concavidad, ¿no? Les decía, ¿no? Cóncavo quiere decir como cavado. ¿Sí? Cóncavo. Cóncavo. Algunos dicen cóncavo sin acento, pero otros dicen cóncavo también, ¿no? Entonces, esto quiere decir cóncavo, ¿no? Entonces, esta función va a ser así. Desde menos infinito hasta más infinito va a ir. Y más allá. ¿Eh? Entonces, eso a nosotros nos ayuda a ver cómo es el gráfico. De dónde a dónde va a ir. Entonces, la respuesta a la pregunta dice, hallar el intervalo. Esta es la respuesta. El intervalo i, que es toda la función en realidad, desde menos infinito hasta más infinito, abierto en los extremos, va a ser cóncavo. Y básicamente con ese dato ya sabemos cómo va a ser el gráfico. Esta función era un mínimo. Seguramente desde menos infinito hasta este punto decrecía. Y desde el punto que es un mínimo, seguramente hasta este otro punto crecía. Y este gráfico no tiene punto de inflexión, ¿no? Siempre va a ser así. Si ustedes se fijan, todos los valores que hemos encontrado anteriormente de esta función se describen en el gráfico. Después, por eso que el gráfico es el último paso. En el último paso vamos a hacer el gráfico de esta función y vamos a anotar todos sus puntos. El punto mínimo, intervalo de crecimiento, de decrecimiento, punto de inflexión, si es máximo o si es mínimo. Todos los puntos van a estar descritos en el análisis del gráfico. Y con eso terminamos, ¿no? El ejercicio termina con el gráfico. En el gráfico vamos a expresar todo lo que hemos encontrado, todos los pasitos que hemos hecho hasta aquí, vamos a expresar y demostrar en el gráfico. ¿Alguien tiene una consulta de esta parte que hemos hecho antes que hagamos un ejercicio que sí tenga segundo punto crítico? Buenas tardes, ¿el 2 de dónde lo sacó? ¿Este 2? Este número 2, Sí. ya. Este número 2
es la segunda derivada de la función. ¿De dónde sale? De aquí. Hago la primera derivada. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? 2x. Menos. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2, porque x es 1, entonces 2 por 1 va a ser 2. La derivada de esto va a ser 0. Esta es la primera derivada. F' de x. Es su primera derivada. Entonces voy a hacer la segunda derivada. Y la segunda derivada es la derivada de la derivada. Hago f segunda de x. Voy a volver a derivar. Y eso me va a dar derivada de x, 1. 2 por 1, 2. Derivada de 2, 0. Ya no anoto. Entonces la segunda derivada es 2. De ahí viene este f segunda de x igual a 2. Es la segunda derivada. Ahora, para calcular el segundo punto crítico, yo igualo la segunda derivada a 0. Pero fíjense, no puede ser 2 igual a 0. No hay x que despejar. No hay x que calcular. Entonces, decimos que no existe segundo punto crítico. No hay. ¿Alguna otra consulta? El paso 1 no entendí, o sea, Es el dominio. El dominio de la función. Esta es la función y estamos calculando su dominio. ¿De dónde a dónde va? El dominio es todo lo que abarca una función. ¿Qué partes tiene? ¿Desde dónde hasta dónde va este gráfico, esta curva? ¿De dónde a dónde va? ¿Cuál es el dominio de la función? ¿No? Eso se hace en el primer paso, se calcula el dominio. Y la anterior clase habíamos dicho que el dominio de una función polinómica, que es este caso, son todos los reales. Todos los reales es el dominio de esta función. Todas las funciones que vean así, su dominio son todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Así se calcula la función, el dominio de la función. ¿Y cómo sería si no fuese número real? Si no, bueno, lo que hay que hacer es revisar. Hay 3 casos solamente. Si es una raíz, si ahí está la x, es un caso. Si la función es así, raíz de x, hay que hacer otro cálculo. Si la función es logaritmo de x, hay que hacer otro caso. Y si la función es x arriba y x abajo, si por decir fuera la función x al cuadrado sobre x, entonces se hace otro tipo de cálculo. En estos 3 casos, no son todos los reales, ¿no? Y se aplican unas reglas de restricción, se aplican. ¿Ya? En estos 3 casos, no son los números todos los reales. Se aplican reglas de restricción, se aplican. Y se los voy a pasar yo al WhatsApp estas reglitas de restricción que tienen. Esto debían haber hecho en cálculo 1. Deberían de saber calcular dominios de las funciones. Pero yo se los voy a pasar, ¿ya? Al grupo del WhatsApp se los voy a pasar cómo son estas restricciones, cómo se calcula cuando son de estos 3 tipos. Si es otro tipo, son todos los reales. Si la función es cualquier otro que no sean de estos 3, son todos los reales. Directo, como le puse aquí, todos los reales. Solo en estos 3 casos no son todos los reales. Se aplican algunas restricciones. Entonces en el paso 1 solo anotamos todos los números reales y nada más pasamos al segundo. Correcto, exactamente. Anotan directamente todos los números reales y pasan al segundo punto. Solo en el caso de que la función tenga raíz, tenga logaritmo o tenga numerador y denominador, se aplican restricciones, ¿ya? Se aplica otro método para calcular el dominio. Yo se los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Son fórmulas. Se los voy a pasar las formulitas de cómo se calcula. ¿Ya? Y seguramente si vamos a tener la oportunidad, les voy a hacer un ejemplo también cómo se calcula. Pero esta función son todos los reales. Bien, ¿alguna otra consulta para que pasemos al segundo ejemplo? Ya teniendo ya, este es cuando no existe segundo punto crítico. ¿Ya? Aquí no existe el segundo. Adelante. Dice Inge, Adelante. es en -1, ¿es un ejemplo
¿Qué le puso? No, no vi esa ¿Aquí? parte. ¿Aquí? Al de arriba ahí. Sí, ahí ¿Aquí? donde dice menos infinito. Ajá. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que para aplicar este criterio, para aplicar si es mayor o menor que 0, yo debo reemplazar un valor cualquiera en el intervalo. Entonces yo he agarrado -1, porque yo quise, digamos. Podían ponerle 0 también, ¿no? Agarrar 0 aquí. O poder poner 1 también. Pero si se dan cuenta, yo no puedo reemplazar estos valores porque no hay x en la segunda derivada, ¿no? Yo debo reemplazar, dice, en la x de la segunda derivada, un valor cualquiera. Y me fijo si sale positivo o negativo. Y en función a eso, la curva es convexa o es cóncava. Pero en esta situación, cuando no hay segundo punto crítico y mi segunda derivada no tiene x, no hay 2x donde reemplazar, entonces, ¿qué hago yo? Simplemente tomo cualquier valor, pero no tengo donde reemplazar. Entonces, por eso dije que siempre va a ser 2. La segunda derivada va a ser 2 porque siempre va a ser positivo. Siempre va a ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, la curva es cóncava. Siempre. Licen, ¿siempre vamos a anotar el 2 o es el resultado de la segunda derivada? Si, por ejemplo, en lugar de 2 me hubiera salido 3, ¿lo anoto 3 o lo 3. pongo 2? Sí, 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 correcto, sí. Depende mucho de la segunda derivada. Si hubiera aquí un menos x al cuadrado, entonces va a ser -2. ¿Ven? Si fuera aquí menos 2x, entonces va a ser -2. Depende de la segunda derivada. Bien, ¿alguna otra consulta? Ya. Para aclarar dudas, vamos a hacer otro ejemplito. Ya, vamos a hacer otro ejercicio que tenga todos los pasitos, que tengamos el intervalo, o que tenga, mejor dicho, el punto crítico. Este caso es cuando no hay punto crítico. Cuando no hay punto crítico también podemos calcular los intervalos, ¿no? Pero o va a ser cóncavo o va a ser convexo, todo el gráfico. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a calcular o a hacer otro ejemplito. En este caso, en el presente ejemplo, es el que hicimos para los crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver los intervalos de esta función. Fx, x al cubo más 3x cuadrado más 1. Bien, primero calculamos el dominio de la función, como les dije hace rato. Si no es raíz de x, si no es radical, si no es logaritmo de x, si no es x sobre x, o sea, variable arriba y variable abajo, si no es ninguno de estos tres tipos, directamente lo que hacen ustedes es el dominio todos los reales. ¿Y qué significa? Desde menos infinito hasta más infinito. Paso número 2. Seccionar el dominio de la función con los segundos puntos críticos. Voy a calcular el segundo punto crítico. Primero que hallo, la primera derivada, f' de x. Su primera derivada de esta función directamente va a ser 3x más 6x. 3x cuadrado más 6x. Nada más. Ahí está. Esa es la primera derivada. Ahora voy a calcular su segunda derivada, f segunda de x. 3 por 2, 6x más x 6. Va a ser 1, 6. Esta es entonces la segunda derivada. Esta es la que tengo que analizar. ¿Cómo hallo su segundo punto crítico? Igualo esto a 0. 6x más 6 igual a 0. Entonces ahí x va a ser igual a menos 1. ¿Por qué? Porque este más 6 va a pasar con menos 6. Y el 6 va a pasar con 6 nomás, positivo. Este 6 que está dividiendo va a pasar con 6 nomás también. ¿Vale? Entonces va a ser más 6. Y menos 6 más 6 me va a dar menos 6 dividido entre 6, menos 1. Entonces, este es el segundo punto crítico. Menos 1.
Este no nos interesa todavía. Se calcula como reemplazando en la función original, es la y, ¿no ven? Pero no nos interesa. O sea, ya hemos calculado en el anterior punto, en el anterior ejercicio, en la anterior clase. Pero este nos interesa. Menos 1. Entonces, el segundo paso dice dividir, seccionar. Aquí está. Y voy a dividir el dominio de la función, desde menos infinito a más infinito, en dos partes. Primer intervalo, segundo intervalo. Con este punto crítico, con el menos 1, que se calcula de la segunda derivada. Ahora simplemente hago el análisis, ¿no? Tercer paso, análisis de los intervalos, ¿no? ¿Cómo se hace el análisis? Me doy un valor cualquiera desde menos infinito hasta menos 1. Por ejemplo, yo hice con el menos 2. Por aquí más o menos, menos 2. Pueden ustedes darse cualquier valor. Para practicar en su casita pueden ustedes elegir cualquier otro valor. Y este menos 2 se reemplaza en la segunda derivada. Reemplazo 6 por, en vez de x, pongo menos 2 más 6. 6 por menos 2 va a ser menos 12 más 6 me va a dar menos 6. Aquí está, menos 6. Entonces aplico el criterio. Si sale menos es negativo, entonces menor que 0. Entonces digo que es convexo. Desde menos infinito a menos 1, desde aquí hasta aquí, la curva es convexa. El gráfico es convexo. Hago exactamente lo mismo en este otro intervalo, en este otro pedazo, en esta otra parte. Entonces voy a dividirlo, un valor cualquiera. Por comodidad yo he tomado 0. Ustedes pueden tomar 1, 2, 3, 4, el número que quieran, mayor a menos 1. Yo por comodidad he tomado el x igual a 0. Reemplazo x igual a 0 en la segunda derivada. 6 por 0 me va a dar 0. Más 6. 0 más 6 me va a dar más 6. ¿No? Aquí está. Más 6. Entonces, como me sale positivo, aplico el criterio. Mayor que 0, entonces cóncavo. Cóncavo. ¿No? Entonces digo, el intervalo 2, el segundo pedazo, desde menos 1 hasta más infinito, es cóncavo. ¿No? Y con eso he calculado los intervalos 1 de convexidad y el intervalo 2 de concavidad, cóncavo. Facilito. ¿Qué duda tienen? ¿Alguna pregunta? Antes de que se nos corte el Zoom, tenemos 3 minutos todavía para volvernos a conectar después. ¿Qué duda tienen? ¿En qué partecita no han entendido cómo se calcula el intervalo de concavidad y convexidad? Inge, ya me olvidé. ¿Eso es para hallar el punto de inflexión o el segundo No. punto crítico? ¿Es lo mismo? Para el punto de inflexión, ¿ya? Una vez que tenemos el segundo punto crítico, hacemos un poquito más, un poquito menos. Así se calcula punto de inflexión. No es lo mismo que intervalo de concavidad y convexidad. El segundo punto crítico se lo calcula para hallar punto de inflexión. Se hace un poquito menos y un poquito más, pero ese es otro punto. ¿Ve? Este segundo punto crítico ya lo hemos calculado más antes, en punto de inflexión. Eso sí es verdad. En punto de inflexión se calcula el segundo punto crítico. Se hace análisis un poquito menos, un poquito más, y ahí sabemos si hay o no hay punto de inflexión. Tienes razón. El punto crítico se lo calcula para el punto de inflexión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda que tengan? Entonces aquí no se hace un poquito más, un poquito menos. No se hace. No se hace. Se reemplaza cualquier valor. El valor que ustedes quieran. Cualquier valor se reemplaza. Desde menos infinito a menos 1 del primer intervalo y de menos 1 hasta más infinito el segundo intervalo. ¿De cualquier valor de izquierda a derecha? Cualquier valor de izquierda a derecha. Cualquier valor. Cualquier valor se reemplaza. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda más que tengan? Listen, ahí abajo puso corchete, creo que al ladito del infinito y eso.
Sí, son cuando es abierto y cerrado nomás, eso no pasa nada. Es para calcular el intervalo nomás, se pone así abierto y hay que tener el corchete abierto, para decir desde aquí hasta aquí se dice. ¿Alguna otra consulta que tengan? Se nos va a acabar el tiempo, a ver si ponen presente por si no los que no se van a reconectar de nuevo, por favor, se conectan nuevamente al mismo enlace si se corta el tiempito, ¿ya? Ponen presente para que eso quede en el chat de la sala, ¿ya? De todas maneras, vamos a seguir explicándole, se conectan de nuevo si es que se termina el tiempo, por favor. Ya. A la vez también explicarles que este pasito también lo tienen